Saludo cariñoso, apreciables hermanos de la congregación local Centro Cristiano y hermanos de todas las congregaciones, porque tengo el sentir, no solo el sentir, sino las evidencias prácticas de que muchos otros hermanos escuchan estas predicaciones, a pesar de que yo soy consciente de que estas predicaciones no gustan, no son populistas, no son en el sentido de llevarnos al cielo sin arrepentimiento, sino que tienen el objetivo de enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, yo sé que hay muchísimos hermanos, cuando voy caminando por ahí, me encuentro con hermanos, me dice, hermano, estamos oyendo la predicación y los bendigo a todos ellos, especialmente, ya dije, bendigo a los hermanos de la congregación local, que espero estén preparándose para que tan pronto nos permitan reunirnos, estemos actos y hambrientos de esta bendita reunión. Amén. Los miembros de la iglesia saben, y pienso que también muchos otros oyentes de estas predicaciones, que a mí, personalmente a mí, me complace, me satisface, me agrada predicar en serie. Yo creo que todos los hermanos de la iglesia lo saben. Es decir, tomar un tema general, o como yo lo entiendo, tomar un título de determinado asunto y sobre él desarrollar varias predicaciones. Me agrada, me complace hacer eso. ¿Y por qué es que a mí me agrada, me complace tal procedimiento? Porque es la forma de profundizar en determinado asunto y con ello ampliar el conocimiento del oyente con el fin de edificarle aspecto que es el objetivo de toda predicación. Toda predicación debe de estar destinada a edificar a los oyentes. Si no es eso, no es una predicación. En la pasada predicación hablé sobre el culto, bajo el tema la restauración del culto. Espero que lo recuerden, aunque casi nadie recuerda las predicaciones anteriores. Y en esa predicación no me referí a la reanudación de los cultos después de esta suspensión temporal por causa del COVID-19, sino que me referí a la restauración del culto de acuerdo al instructivo y modelo bíblico, ya que según yo, es posible, y ya lo he dicho, yo quisiera estar equivocado en este aspecto, según yo, en los últimos tiempos, poco a poco nos fuimos apartando de las normativas bíblicas para esta bendita actividad, nos fuimos apartando poco a poco. Pero el asunto es que con esta predicación, o con esa predicación anterior, le di inicio a una serie de predicaciones bajo el título, ya dije que es la forma como yo lo comprendo, bajo el título El culto, y bajo ese título vendrán varias y diferentes predicaciones. Por supuesto que cada predicación tendrá su respectivo tema que estará amarrado en alguna manera al título de la serie. En la predicación anterior y entre los diferentes aspectos que tratamos, les presenté varias definiciones, cuando menos 2 definiciones de dicha reunión, entre las cuales les presenté mi personal definición, y sobre esa definición viene la predicación de hoy bajo el tema
Análisis de una definición de la reunión llamado culto. Les pido que repitamos esta oración porque es el tema de la predicación y como yo lo he dicho en otras ocasiones, si yo me muriera después de decir el tema de una predicación, ustedes ya deberían de saber más o menos sobre qué trataría toda la predicación. El tema es análisis. Vamos a hacer un análisis, no profundo, pero un análisis de la definición de la reunión llamada culto. Una vez más, análisis de una definición de la reunión llamada culto. Lo acabo de decir, pero lo voy a repetir. En la pasada predicación les presenté 2 definiciones del vocablo culto, más de carácter secular, y no encontrando una de carácter bíblico y espiritual que fuera más que encerrara lo que yo entiendo del culto, me permití formular una y que fuese esa la que fue esa la que les presenté en la pasada predicación, pero solo como referencia, lo dije, no íbamos a profundizar en ella, sino que vendrían otras predicaciones en las cuales íbamos a profundizar sobre esa definición. En la predicación de hoy vamos a tratar de analizar esa definición en forma más detallada, aunque no tan profunda. Y ya lo dije, con el propósito de dejar claro los diferentes aspectos que la integran y de esa manera que se restaure el culto de acuerdo a esos componentes que tiene el culto, pero de acuerdo a los principios y normas que están establecidos en la palabra de Dios. Después de comprender esta definición, vendrán otras predicaciones que tendrán como objetivo fundamental el conocimiento sobre el culto y despertar la conciencia del pueblo evangélico para restaurar esta bendita actividad, el culto, pero de acuerdo al modelo bíblico. La definición del vocablo culto, lo dijimos en la predicación anterior, pero eso se nos olvidó. Hoy vamos a repetir esa definición y espero contar con vuestra atención. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle y para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. ¿Cuánto me agradaría estar ahí con los oyentes, con los miembros de la iglesia? Porque yo esperaría que ellos ya estuvieran repitiendo conmigo casi adelante de mí esta definición, porque es una definición que hemos tratado con los miembros de la congregación en más de una ocasión. Vamos a repetir una vez más la definición, esa es la parte central, este es el aspecto que vamos a analizar en la predicación de hoy. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarnos delante de Dios, voy a ir más despacito, en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle, para recibir sus bendiciones y edificación y tener comunión los unos con los otros. Le hemos repetido 2 veces, espero que se quede algo en vuestra mente. ¿Cuánto me agradaría tener el tiempo y la facilidad de conocer la opinión de ustedes sobre esta definición, cuando menos sobre nuestros oyentes particulares? Especialmente me agradaría saber si ustedes consideran esta definición que acabamos de repetir, que es bíblica, y por lo tanto, si es bíblica, es espiritual, porque al fin y al cabo eso es lo más fundamental. Así que a mí me agradaría, cuánto quisiera poder saber si ustedes consideran esa definición que acabamos de decir que es bíblica, porque si es bíblica es espiritual y porque al fin y al cabo que sea bíblica es lo más importante de este y de cualquier otro aspecto en una predicación. Por supuesto que reconozco que es completamente imposible encerrar en una sola definición, aunque sea un poco amplia como esta que estamos analizando, todos los aspectos que conllevan determinado asunto, especialmente cuando se trata de un vocablo y de una actividad tan amplia, tan importante como es el culto a nuestro Dios. Fundamento bíblico de esta definición.
Ya lo dije, esa definición es mía, pero mi principal necesidad es saber si es bíblica, porque si es bíblica, es espiritual, ya lo dijimos. Fundamento bíblico de esta definición. ¿Recuerdan la definición? Y discúlpenme si la vamos a estar repitiendo, porque al fin y al cabo esta es la parte que vamos a discutir o analizar en la predicación. ¿Recuerdan la definición? Y yo esperaría que ustedes la estén diciendo solitos. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle, para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Así dice la definición, y hoy vamos a ver el fundamento bíblico, si hay fundamento bíblico para esta definición, porque si lo hay, deberíamos aceptarla, y si la aceptamos, deberíamos practicarla. Romanos capítulo 2, estamos en el argumento bíblico, buscando la base bíblica. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjate que el versículo casi va diciendo toda la definición: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lamentablemente no incluí en este análisis la palabra racional, que debería de ser importante a la hora de comprender el culto. Colosenses capítulo 3, versículo 16, estamos viendo cómo la Biblia apoya, fundamenta la definición que estamos para analizar. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría. El culto es de gente donde la sabiduría va a estar presente, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Oiga bien, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Salmo 133, dejé de último, no porque perdiendo las recomendaciones de que llevara un orden cronológico, pero lo sentí que debería dejarlo por último. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y esta última parte, escúchela, porque ahí, en la comunión de los santos, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Razonamiento bíblico para esta definición. Consideración de los aspectos puntuales de la definición, porque ese es el tema. Hoy vamos a analizar los diferentes aspectos que constituyen la definición que estamos analizando, valga la redundancia, del vocablo culto. Aspectos puntuales de la definición del vocablo culto. A continuación, vamos a considerar los diferentes aspectos que contienen esta definición, pero lo haremos en manera ligera, ya lo dije, no podemos profundizar tanto, en manera escueta, manera reducida, pero sí en manera concentrada, y solamente tengo el propósito de puntualizar sobre los diferentes componentes de la definición, ponerle ahí alguna claridad. El culto es la reunión de los santos. Por favor, repita conmigo: el culto es la reunión de los santos. ¿Qué le parece esta primera parte de la definición? El culto es la reunión de los santos. ¿Qué le parece esta primera parte de la definición? Seguramente muchos de ustedes, y aquí no quiero serme profeta ni mucho menos, seguramente muchos de ustedes están meneando la cabeza. Sí, no meneando la cabeza en manera negativa, porque el 99% de los evangélicos, no sé cómo ando en este porcentaje, no aceptamos que la santidad es uno de los resultados al venir al evangelio,
y que es uno de los requisitos para seguir en el Evangelio. La santidad es un requisito, fue una razón de venir al Evangelio, un resultado. Vinimos para ser santos al Evangelio, y que al querer seguir en el Evangelio, la santidad es un requisito necesario. Por algunas razones, que por algún lado puede ser desconocimiento de la palabra de Dios, o por otro lado puede ser por lo malo que andamos, nosotros no aceptamos el calificativo de santos refiriéndose a personas vivas. Medio lo aceptamos para los que ya se murieron. Y dicho de paso, es una triste cosa eso. Todo muerto es bueno y es santo. Esa no es la definición de la palabra de Dios, por supuesto. Pero la verdad es que este vocablo y esta condición de santos es muy común en la Biblia para calificar y referirse propiamente a los creyentes, a los miembros de la iglesia. Eso es común en la Biblia, y lo verá a través de varios versículos que vamos a leer en este momento. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mire, a los santos que están en Éfeso. Y no había ni un escándalo ni por los que oían ni por el que hablaba. A los santos que están en Éfeso. Y a los fieles, es otro vocablo que nosotros decimos: no, si soy fiel solo es la Virgen María. A los fieles en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y Pablo señala el nombre de la iglesia: gracia y paz sean a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 2, y dice: a fin de perfeccionar, porque los santos, como no son de madera, sino son personas vivas, tienen que estar en un proceso de perfeccionamiento, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es que el vocablo santo no significa muerto, sino más bien significa apartado y consagrado a Dios, y eso es y debe de ser cada persona que ha venido al Evangelio por llamamiento divino, ha venido a ser parte de la iglesia y por consecuencia se reúne periódicamente para celebrar culto a Dios. Son los santos los que hacen eso. Por otro lado, si ese creyente es templo del Espíritu Santo, lo más lógico, lo más normal es que el Espíritu Santo le esté transmitiendo su santidad a ese creyente. Este es un aspecto maravilloso. Sí es cierto, porque no es cierto que en todo mundo y en todo miembro que se siente en las bancas de los templos, allí mora el Espíritu Santo. Por eso digo que lo más normal, que en un creyente donde mora el Espíritu Santo, el Espíritu le transmite a ese creyente su santidad. Y cada día irá mejorando en ese proceso. Primera Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios, repito la cita, Primera Pedro 1, 15 al 16, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire qué linda la palabra, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En la reunión del culto, según la predicación anterior y partiendo de esa definición o de esta definición que estamos analizando hoy, esa restauración debe de empezar por aceptar y creer que el culto es una reunión de santos. Hay que empezar por ahí. Vamos cuando menos a creerlo, vamos a aceptarlo, que los que nos reunimos en un culto somos santos, por supuesto en proceso, pero ya hemos entrado a ese proceso y repito, por supuesto que en proceso, santos en proceso. Aspecto, esa santidad en proceso, aspecto que finalizará con una santidad total hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Y aquí es donde nadie cree que el reto es ese: llegar a la estatura, a parecernos al Señor Jesucristo. Según la definición, entramos a la segunda parte de esta definición. Hemos dicho que el culto es una reunión de santos. La segunda parte es el propósito. ¿Para qué nos reunimos en el culto?
El propósito es presentarnos delante de Dios. Así dice la definición, así dice Pablo en los versículos que hemos leído. El propósito es presentarnos delante de Dios. En todo lo que se hace, el propósito es el aspecto más importante. En todo lo que se hace, el propósito es el aspecto más importante y determinante, porque en el propósito está en el objetivo, está el qué, está el por qué, está el para qué y está el cómo. Por eso es que este aspecto del objetivo es el aspecto más importante. ¿Cuál es el objetivo al venir al culto? Debemos de tenerlo muy claro, porque en ese objetivo, si tenemos claro el objetivo, sabremos qué es el culto, sabremos por qué nos hemos reunido, sabremos para qué nos hemos reunido y sabremos qué debemos de hacer en el culto cuando tengamos claro el objetivo. Y el objetivo en este caso es presentarnos delante de Dios. Es por eso que comprender el propósito, comprender el objetivo del culto es fundamental. Lamentablemente, estos aspectos no han estado claros en la celebración del culto y por eso, según yo, puede ser que muchos de ustedes digan, no, pero este culto de nosotros casi parece el reino de los cielos, un culto allá en las bodas del Cordero, si dicen algunos. Según yo, los cultos de hoy han dejado de ser lo que deben de ser de acuerdo al modelo bíblico. Lo dije al inicio, poco a poco nos hemos ido apartando hasta que en el día de hoy los cultos nuestros son tan deslucidos, no son lo que deberían de ser. La mayoría de creyentes no saben cuál es el propósito del culto y los que lo sabemos, creo que hay muchos que lo saben, no estamos teniendo la actitud apropiada del culto. Pero ¿cuál es el propósito o objetivo del culto? El objetivo es presentarnos delante de Dios y este objetivo debe de ser de todos, presentarnos delante de... Esto deberíamos tener en mente. Dice Éxodo 40, 34 y 35. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, estamos hablando de Israel, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Mateo 18, 20, ya dijimos que el propósito del culto es presentarnos delante de Dios, dice Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Cuando el pastor viene al culto, no viene, y aquí estoy pensando contra mí mismo, porque yo lo he hecho al revés. Cuando el pastor viene al culto, no viene a presentarse delante de los hermanos, sino que viene a presentarse delante de Dios, y yo debo de comprender eso, que al venir al culto vengo a presentarme delante de Dios. Cuando los hermanos vienen al culto, no vienen a presentarse delante del pastor, sino que vienen a presentarse delante de Dios. Ya pueden imaginar cuál sería la presentación, empezando por lo físico, por lo emocional, por lo moral y por lo espiritual. Si supiéramos y estuviéramos convencidos que al venir al culto venimos a presentarnos delante de Dios, cuán diferentes serían las cosas, partiendo hasta de la presentación física, porque algunos vienen al culto como que fuera un desfile de modas y venimos al culto para adorar a Dios. Eso es lo que estamos mirando hoy. Al culto, siguiente parte de la definición, al culto se debe de venir en sacrificio vivo. Al culto se debe de venir en sacrificio vivo. Este asunto del sacrificio vivo es amplio, la palabra de Dios es amplio, particularmente en el Antiguo Testamento, pero por asuntos de tiempo me voy a referir al aspecto más fundamental y en forma puntual. Me voy a referir a ese aspecto puntualmente porque es fundamental. El culto está asociado al templo. Esto vendrá en una de las siguientes predicaciones. El culto está asociado al templo y el templo está asociado al altar y el altar está asociado al sacrificio. Mire cómo va esta cadena. En el culto del Antiguo Testamento, el aspecto más fundamental era el ofrecimiento de sacrificios de animales
que en alguna manera servían para la expiación de sus pecados, aspecto que se volvió ineficaz, fue perdiendo su eficacia y fueron perdiendo la forma de hacerlo como decía la palabra de Dios. Pero esa ineficacia, por esa ineficacia de aquel sacrificio, vino el Señor Jesucristo como el sacrificio perfecto, y en efecto lo fue y lo es. El Señor Jesucristo se dio como el sacrificio perfecto. Pero el asunto es que en el culto, en esta reunión que los creyentes efectuamos, en esa reunión de los santos, en el cual nos presentamos delante de Dios, ya no se presenta para ofrecer, o ya no se hace para presentar sacrificios de animales. Eso quedó en el pasado. Ni tan siquiera nos presentamos para que Cristo sea crucificado otra vez en el culto. No es para eso, sino que se presenta el propio creyente para ofrecerse como el sacrificio vivo. ¿Comprende el punto? Por eso es que el culto se debe de presentar en sacrificio vivo. Es el creyente, ya no es Cristo, ya no son los sacrificios de los animales, sino que es la propia persona. Y de ahí que Pablo recomienda a los hermanos de Roma que se presenten delante de Dios como sacrificio vivo y añade santo y agradable a Dios. Y es por eso que se espera que la asistencia al culto vaya acompañada de sacrificio vivo, vaya más allá de que se pudo, porque alguien le pregunta a uno y no pude. No, debe de ir más allá de que se pudo, vaya más allá de que tuvo tiempo. Es que hoy no tuvo tiempo, dicen muchos hermanos, sino que debe de hacerse en sacrificio vivo, en sacrificio que se sienta, en sacrificio que se sufra, que uno tiene que dejar aquello y sacrificar aquello otro, porque debo de ir al culto en sacrificio vivo. Los santos deben de presentarse al culto en sacrificio vivo. El culto es santo y por lo tanto es agradable, otro componente de la definición que estamos analizando. El culto es santo y por lo tanto es agradable a Dios. Y aquí vamos a tratar el aspecto quizás más importante de la relación con Dios. Ya he dicho que según yo, y esperaría estar equivocado, en los últimos tiempos el culto se ha ido apartando del modelo bíblico y por lo tanto esa reunión ni es santa y por lo tanto no es agradable a Dios. Eso mismo le pasó a Israel, para que comprendamos que el asunto no es tan solo de nosotros. Eso mismo le pasó a Israel. Dice Isaías capítulo 1 versículo 13, hablando Dios por el profeta, dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábado y el convocar asamblea, no los puedo soportar. El convocar culto, porque la asamblea era eso, convocar un culto, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Eso le pasó a Israel. El culto judío perdió su eficacia porque lo empezaron a realizar como ellos querían, sin seguir las normativas bíblicas. Lo mismo le sucedió a la iglesia de Corinto. Este es un ejemplo también muy triste, muy doloroso, y particularmente la manera como Pablo trata este aspecto. 1 Corintios 11, 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, Pablo había estado elogiando la iglesia en los versículos anteriores. Dice: pero el decirlos lo que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Lo mejor sería para adorar a Dios y para todo eso, sino que para lo peor nos congregáis. Pero el asunto es, ¿cuál es lo peor? Lo vamos a ver. Pero el asunto es que en ocasión de que posiblemente se levante la suspensión de los cultos, yo no sé qué pueda pasar, en este reinicio de los mismos, en este reinicio de los cultos, el culto se debe de restaurar de acuerdo a la legislación bíblica. Yo esperaría que haya voluntad espiritual para hacerlo, tanto por parte de los pastores, somos los guías de la iglesia, como por parte de los congregados, porque lo que se dice es que muchas veces las congregaciones se pierden y el pastor hace caso porque la congregación obliga al pastor a que haga lo que la congregación quiere, porque la congregación dice: si usted no hace lo que quiere, nos vamos para otra, o no le vamos a traer diezmos ni ayuda, y por eso el pastor es obligado a cambiar el formato del culto y hacerlo como la gente quiere.
En la vida de un creyente, el aspecto más importante es ser agradable delante de Dios. Por favor, escúcheme esto. En la vida de un creyente, el aspecto más importante, y el culto debería de ser eso, es ser agradable delante de Dios, es ser agradable delante del Espíritu Santo. El culto es para adorar y alabar a Dios. Por favor, repitan, este es otro aspecto que constituye la definición que estamos analizando. El culto es para adorar y alabar a Dios. Para empezar, estos son los aspectos fundamentales del culto. Estos deben de ser los aspectos fundamentales del culto. Y se espera que esto no solamente sea de palabras, sino de hechos y saliendo del corazón. Nosotros lo decimos en palabras, pero con nuestra misma apariencia y con nuestra misma actitud estamos diciendo todo lo contrario, y el asunto es más preocupante porque parece ser que ni sabemos lo que significa adorar a Dios. Parece que no sabemos lo que significa. ¿Y qué significa adorar y alabar a Dios? El diccionario bíblico define adorar a Dios como reconocimiento y aceptación de sus perfecciones divinas. Puede expresarse en forma oral y en forma práctica, y también puede expresarse con acciones de gracia, obediencia y servicio, y puede ser expresada en privado o también en público. Las dos cosas son válidas si van saliendo de lo íntimo del corazón. En forma física y visible, la adoración se expresa por medio de la acción de inclinarse a tierra como un reconocimiento de la grandeza de Dios. Estoy diciendo que en forma física y visible se expresa por esa forma de doblar la columna y inclinarse a tierra como una señal de humillación. Éxodo 34:8 dice: entonces Moisés, apresurándose, haciéndolo rápido, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Mire qué actitud más ejemplar es esta de Moisés. Por otro lado, el culto también es para alabar a Dios, lo cual no está supeditado al canto o a la música, ya lo he dicho. Es parte, pero no es eso exclusivamente. Hoy estamos en el tiempo de alabanza. El culto es para alabanza de Dios. Sino a toda palabra, acción que reconozca y exalte la grandeza de Dios. Y que no solo a canto, sino a toda palabra y a toda acción que reconozca y exalte la grandeza de Dios. En la adoración y la alabanza a Dios, el mejor ejemplo que tenemos es David. Ya sea como pastor, como guerrero o como rey, él fue un adorador de primera línea. Él fue una persona que alabó a Dios de diferentes maneras. En la dispensación de la gracia, o mejor dicho, nuestro tiempo, la búsqueda es de adoradores. Así dijo el Señor Jesucristo. La gran búsqueda es de adoradores. San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. San Juan capítulo 4, 23 al 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En este proyecto de restauración del culto, de acuerdo al modelo bíblico, la adoración y la alabanza deben de estar presentes, pero sabiendo lo que significa y siguiendo el modelo bíblico. En el culto se recibe la bendición de Dios. Por favor, repítanlo. En el culto se recibe la bendición de Dios. Es otro aspecto que constituye la definición que estamos analizando. En el culto se recibe la bendición de Dios. Sobre este aspecto creo que todos estamos de acuerdo que venimos al culto a recibir la bendición de Dios. Yo esperaría que sí. Pero este mismo aspecto debe de ser corregido, porque nosotros siempre que estamos pensando en bendición de Dios, estamos pensando en bendiciones materiales. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre Dios me bendijo porque hoy tengo otro trabajo. Dios me bendijo porque me saqué la lotería. Pale, hombre, no puede ser así.
Y las bendiciones materiales tienen su importancia, pero también tienen su lugar. Yo no estoy aquí para rechazar que hay que estar contento con algunas bendiciones materiales, pero tienen su lugar. Dice Mateo 6:23, conocido versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La principal bendición del culto, ¿sabe cuál es la principal bendición del culto? Es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo, seguido de la bendición de la palabra de Dios, ¿Y qué decir de la bendición de la comunión con los demás hermanos? Debería verse como una gran bendición que podamos vernos, este grupo de personas que ha sido llamado en manera misteriosa, y al vernos, esa debería de ser una bendición. Mire cómo consideraba David la bendición del culto. Mire cómo la consideraba. Dice el Salmo 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa. Ay, hermanos, ¿y cuántos de ustedes no pueden decir esto? Porque alguien escogería, no, muchos de nosotros escogemos de ir a la playa, ir al otro sitio y atender a la familia, que el culto. Y él dice, escogería yo, y continúa, que habitar en las moradas de maldad. Salmo 42:4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y si en este proyecto de la restauración del culto se restaura el principio que venimos al culto a recibir la bendición de Dios, cambiarán muchas cosas en las que debe de estar nuestra presentación física. Va a cambiar eso. Venimos a presentarnos delante de Dios. Va a cambiar la hora de la llegada. Muchos de nosotros venimos al culto cuando ya ha pasado parte del culto. Va a cambiar la hora de la llegada, así como la actitud que tenemos en el culto, porque yo algunas veces he dicho que vendrá el hermano a dormir en una banca dura cuando mejor se podría quedar en su casa, porque cuando viene, no viene para tener la actitud apropiada. Es por eso que debemos de afirmar y confirmar que en el culto se recibe la bendición de Dios. Y yo espero que usted diga amén. En el culto se recibe la bendición de Dios. El culto es para ser edificados. Repita conmigo, este es otro de los aspectos que estamos analizando brevemente y que constituyen la definición que tenemos. El culto es para ser edificados. ¿Y qué se entiende por edificación o ser edificados? ¿Qué se entiende? Entre las diferentes aplicaciones del vocablo edificación está el que se refiere a la formación del carácter espiritual y que es la perfección del alma del seguidor de Cristo. A eso se le llama edificación. Es a ese proceso de la formación del carácter espiritual y que es la perfección del alma. A eso se le llama edificación. También se le llama, por otro lado, está la que se refiere a la edificación del cuerpo místico de Cristo, el cual es la comunidad de los creyentes. Repito esta parte por mi tartamudez. Por otro lado, está la que se refiere a la edificación del cuerpo místico de la iglesia verdadera de Cristo, el cual es la comunidad, esa es la comunidad de creyentes, pero cuando estamos hablando del cuerpo místico, estamos hablando de la esencia de la cristiandad. Lo he dicho en varias ocasiones que para mí, hablando ministerialmente, la edificación del pueblo es lo más vital. Y de paso es el aspecto más descuidado y por lo tanto debe de ser atendido con urgencia. Lo he dicho, para mí la edificación de la iglesia es el aspecto más vital. Y de paso es el aspecto más descuidado y por lo tanto debe de ser atendido con urgencia. Fíjese cómo es vital la edificación del creyente, que esta proviene, en primer lugar, proviene del Espíritu. Mire cómo es importante la edificación, proviene del Espíritu. Proviene de la palabra de Dios y es la principal misión de los ministerios de servicio. Y voy a dar fundamento bíblico de estos tres aspectos.
La edificación del creyente es obra del Espíritu Santo, y no tuve tiempo de coger varios versículos, lo hubiera hecho y están fáciles de encontrar. Dice 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, ya conocemos la lista de los dones, procurad abundar en ellos. ¿Pero para qué los dones? Para edificación de la iglesia. Todos los dones del Espíritu están con su objetivo final de edificar a la iglesia, el cuerpo de Cristo. La edificación proviene de la palabra de Dios. Ya hablamos proviene del Espíritu, veamos, proviene de la palabra de Dios. Hechos 20:32 dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa. La palabra es poderosa, ¿para qué? Para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados, La edificación es misión de los ministerios. Efesios 4, 11 y 12 dice, repito la cita, Efesios 4, 11 y 12, Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos ministerios establecidos allá, particularmente el ministerio del pastor y maestro, el Espíritu Santo usa esos ministerios para edificación de la iglesia. La edificación debe de ser el objetivo del culto. Venimos al culto para ser edificados, y ahí está la obra del Espíritu, ahí está la palabra, ahí están los ministerios. Para eso está el pastor y demás ministerios. 1 Corintios 14, 26 tiene un mensaje tremendo sobre esto mismo. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Una pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aparte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Estamos hablando que el culto es para edificación. La edificación debe de ser uno de los objetivos de este proyecto de la restauración del culto, de acuerdo al modelo bíblico. Debemos que el culto se restaure, pero se restaure de acuerdo al modelo bíblico. El culto es para que los creyentes tengan comunión entre sí. Repita, por favor. El culto es para que los creyentes tengan comunión entre sí. Este es otro aspecto que, según yo, es deficiente en los cultos de hoy, y por lo tanto en este proyecto de restauración del culto, de acuerdo al modelo bíblico, debe de ser corregido. En la reunión del culto hay tanta falsedad en la comunión. Nos abrazamos, pero es falso. Nos saludamos y después de saludarse está hablando del otro, que tiene el sudor lo tiene pesado, y que el aliento lo tiene pesado. Deficiencias que hay en esta comunión. Repito, en la reunión del culto hay tanta falsedad en la comunión que en la congregación, sea grande o pequeña, ya está fraccionada en varios grupos. La congregación está como dividida, y que las primeras divisiones pudieran ser entre adultos y jóvenes. En las congregaciones los jóvenes no se llevan con los viejos y viceversa. Esta fracción, también los intelectuales no se llevan con los menos intelectuales. Ahí está el que sabe más, que ha ido a la universidad, y ahí está el otro bobito que no sabe mucho ni leer y no se llevan muy bien. Y está la división entre los que tienen más posibilidades económicas y los que menos tienen, y hasta hay división entre los que son más santos y los menos santos. Estoy hablando más del santulón, ese santulón que tiene apariencia de santo, no se quiere llevar con aquellos que son un poco más paganos. Estoy diciendo que la comunión en la iglesia es defectuosa, y en esta restauración del culto debemos corregir esas deficiencias. Por supuesto que esta situación y condición no es nueva, y Pablo la confronta en la iglesia de Galacia, y lo hace sin usar trapos tibios como nosotros. No, hermano, no, Pablo toca esto en manera así muy, muy directa.
Dice Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pero si os mordéis, mire cómo está esta cosa, esto está muy, muy serio. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis, porque no os consumáis unos a otros. Mire cómo está tratando Pablo aquí la falta de verdadera comunión entre el pueblo. Y este asunto debe de ser tratado así en la iglesia de hoy por su importancia, a fin de que logremos corregir, porque este es un aspecto importante, no podemos verlo flojo ni fríamente. En el culto, la comunión entre los miembros es fundamental y determinante. Salmo 133, bellísimo salmo, ya lo hemos leído, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Estos aspectos no los entendemos porque eran una grandeza para Israel, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y esta es la parte más interesante, cuando menos bajo mi punto de vista, porque ahí, en esa comunión, cuando es así agradable delante de Dios, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La comunión de los santos es importante. Salmo 122, 1 y 2 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Qué belleza. La comunión, la unidad, la armonía es un aspecto que debe de ser fundamental en este proyecto de restauración del culto. De acuerdo, en esta restauración del culto y de acuerdo al modelo de la palabra de Dios. Conclusión, estoy llegando al final de esta predicación. Tal como lo dije al inicio de esta predicación, la tarea era de esta predicación, aunque fuera en manera superficial, analizar mi definición del vocablo culto, después de lo cual debemos convencernos que dicha definición es bíblica. Y si es bíblica, es espiritual, y por lo tanto es necesaria ser aplicada en cada uno de nuestros cultos. Si es bíblica, es espiritual, y si es espiritual, es necesario que los componentes de esta definición se apliquen en nuestros diferentes cultos. Y yo quiero finalizar la predicación de hoy, pidiéndoles que repitamos varias veces, no una, quizá dos, quizá tres, varias veces, esta definición, para ver si es posible que se quede en nuestra memoria, lo cual nos ayudará a llevarla al terreno de la práctica. Dice la definición que ya advertí, vamos a repetirla unas 2 o 3 veces más. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable para adorarle y alabarle, y para recibir su bendición, edificación y tener comunión los unos con los otros. Vamos a repetirla. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle, y para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Que el Espíritu Santo bendiga esta palabra en nuestros corazones.